Sigue con nosotros, ahora vienen testimonios, un especial de Iglesia Betel. El 9 de octubre de este año, Dios me permitió cumplir un año más de vida. Aunque la medicina decía que eso no iba a ser posible, Dios mostró su misericordia y lo poderoso que puede ser Él. Aún recuerdo cuando yo tenía 5 años, exactamente 5 años con 11 meses. Como todo niño, me levantaba todos los días y acompañaba a mis papás los fines de semana, específicamente a sus trabajos. Un día, era fin de semana, y ese día amanecí con dolor en la garganta. Al principio pensamos que era una simple infección en la garganta, pero conforme pasaban las horas, esto iba aumentando. Comencé a perder la fuerza en las extremidades. Cuando caminaba, me caía, y no fue cuestión de días, sino de horas. Conforme pasaban esas horas, y recuerdo que era sábado, ese día empezaba a caerme y después comencé a perder el habla. Ya no podía decir palabras completas, simplemente decía ma, papá, y así fue aumentando. Mis papás, muy preocupados, avisaron primeramente a los pastores de la iglesia. Ellos comenzaron a orar y de ahí pues mis papás decidieron llevarme a la clínica de especialidades aquí en Nochistlán. Cuando el doctor me vio, dijo que simplemente era una infección y que no había nada de qué preocuparnos. Mis papás, un poco dudosos, aceptaron el diagnóstico y regresamos a casa. Sin embargo, para el anochecer, esto ya había avanzado demasiado, porque ya mis ojos estaban fijos, ya no podía realizar movimientos o mirar a los lados, mis reflejos ya estaban disminuyendo y era así como iba aumentando todo gradualmente. Para después, mis papás optaron por volver a la clínica. Cuando el doctor volvió a verme, dijo que lo mejor era que yo me quedara internada en observación. Mis papás hablaron con los doctores y decidieron mejor que era traer al pediatra de Oaxaca. Aún recuerdo que el pediatra llegó y se presentó, y recuerdo que él me mencionaba que era el pediatra del Hospital de la Niñez. A mí no me dijo nada, pero cuando yo reaccioné otra vez, yo ya estaba en ese momento en el Volkswagen de mi papá. A mi papá siempre le ha gustado esos vehículos y él decidió llevarme al hospital de Oaxaca en su propio vehículo. Yo recordaba que estaba en las piernas de mi mamá y ella solo me dijo: hija, tú confía en Dios. Dios hará un milagro en ti. Nos fuimos a Oaxaca y solamente recuerdo cuando otra vez estaba bajando del carro en la camilla y yo sentí mucho miedo porque era tan pequeña y no sabía realmente lo que me pasaba. Y esa sensación de estar acostada en una camilla, entrando al hospital, viendo las luces de ese hospital, del techo del hospital, me dio tanto miedo que yo lo único que recordé fueron las palabras de mi mamá, que me decía: hija, tú confía en Dios. Cuando llegué con la pediatra que me recibió, yo buscaba a mis papás, veía a los lados y no los veía, y yo estaba muy asustada. Pero esas palabras seguían en mi mente. Cuando finalmente mi mamá entró a mi habitación, yo lo único que podía decirle, tal vez con palabras a medias y con gestos, es que yo ya tenía mucha hambre. Ella, en su preocupación, recuerdo que ella le dijo a la enfermera que yo tenía mucha hambre, que qué podían hacer. La enfermera, en su sentido sensible, humano, optó por traerme un poco de jugo. Fue lo único que intenté ingerir y es ahí donde yo quedé completamente en coma porque ya no supe qué pasó. A partir de ahí, todo lo demás me ha contado mi papá, que cuando él entraba a verme, yo estaba, como yo lo había dicho, en estado de coma.
mi cuerpo eran más sondas, más cables, más instrumentos médicos que habían en mí. Yo tuve sondas por la nariz, por la boca, y ellos lo único que podían hacer era orar por mí, hablarme, y aunque yo no recuerdo qué me decían, yo sentía que ellos estaban ahí y confiaba en Dios. Ellos siempre me decían, hija, tú confía en Dios. Lo demás es que el doctor diagnosticó el Guillain-Barré, la cual es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que mi propio organismo fabricó las defensas que atacaron a mi propio cuerpo. Como decía, yo perdí el habla, perdí las movilidades extremas, y el doctor había dicho que yo debía estar en el hospital 51 días. El doctor decía que si yo llegaba a recuperarme, que era casi muy bajas las posibilidades, es que iba a quedar en estado vegetal, podía quedar paralítica. Y aquí estoy.